Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Un placer estar con ustedes nuevamente, de verdad. Qué gozo nos da estar comunicándonos con ustedes a través de este medio. Queremos bendecir sus vidas cada domingo. Queremos que cada palabra que traemos, que Dios nos da para ustedes, sea de mucha bendición y sea de alimento para su ser. Así que hoy queremos agradecerle al Señor por este domingo nuevamente y bendecir el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en este día, y bendecir sus vidas también, que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a orar para comenzar este domingo. Esta palabra que Dios nos ha dado, creemos que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Padre, gracias. Padre, ponemos en tus manos nuestros corazones y nuestras almas y confiamos, Señor, que esta palabra, Señor, va a traer cambios radicales, cambios verdaderos, cambios en nuestra forma de pensar, con el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das este domingo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero mandarles un abrazo y que esta palabra va a traer respuesta a sus vidas, hermanos. Hoy quiero hablarles del poder de Dios en nuestra debilidad. Yo quisiera preguntarte a ti que estás ahí en casita, si tienes alguna debilidad o tienes varias debilidades. Yo sé que todos de alguna manera hemos tenido o tenemos algunas debilidades que muchas veces nos hacen sentir mal, incómodos, pero hoy vamos a hablar la poderosa palabra del Señor para poder salir victoriosos. Acompáñenme en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Dice así: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue crucificado en debilidad humana, pero que ahora Él vive por el poder del Padre. Así que yo creo que el Señor nos puso el ejemplo máximo de cómo podemos vivir en esta tierra, aún con nuestras propias, aún con debilidades, ¿verdad? Con nuestras propias debilidades, también con nuestras propias fortalezas, ¿verdad? Pero podemos vivir en esta tierra. Hay algo bien bonito y importante que quiero decirles, que a Dios le encanta usar a los débiles. Y es que todos tenemos debilidades. La Biblia menciona a los hombres y mujeres de fe, que como Dios los menciona con agrado. Y Dios dice que esos hombres y mujeres de fe tuvieron sus tiempos, sus momentos de debilidades, sus tiempos en los cuales ellos parecía que ya no seguían adelante, parecía que se detenían, parecía que ya no iban a caminar más con Dios. Pero quiero decirte que Dios los menciona con mucho agrado, porque a pesar de sus debilidades, ellos decidieron ser firmes y seguir adelante por sobre cualquier debilidad humana que ellos tenían. Es tan hermoso hablar de todo esto, porque ellos vieron su poder manifestándose en cada vida de ellos y también cumpliéndose el propósito divino en sus vidas, en medio de sus debilidades. Quiero decirte que cada uno de ellos, o muchos de ellos tuvieron debilidades físicas y otros tuvieron debilidades emocionales muy fuertes. Wow, si vemos la palabra de Dios, si la abres tú, te vas a dar cuenta cuántos hombres de fe, cuántos hombres de Dios que conquistaron tierras, que conquistaron ejércitos, que conquistaron enemigos, tenían debilidades, algunos o muchos de ellos físicas, otros debilidades emocionales, que parecía que eso los iba a detener en su carrera con Dios. Pero quiero decirte que ellos pudieron enfrentar este sinfín de circunstancias, porque para ellos parecía que eran incontrolables, parecía que los iba a debilitar más bien, y
quiero decirte que aún así ellos decidieron seguir adelante. Quisiera preguntarte ahora a ti, ¿cuáles son tus debilidades? Nuevamente te pregunto, ¿cuáles son tus debilidades? ¿O cuáles son nuestras debilidades, verdad? Muchas veces algo curioso que sucede es que nuestras debilidades las negamos. Decimos que no tenemos debilidades, tratamos de aparentar, ¿verdad? Muchas veces las defendemos, otras veces las justificamos, ¿verdad? Les ponemos excusas y a veces hasta llegamos a querer ocultar nuestras debilidades. Pero quiero decirte esto, que no podemos hacer eso, porque yo sé que Dios tiene una perspectiva diferente acerca de nuestras debilidades. Él ve distinto. Nosotros vemos nuestras debilidades como algo que nos destruye, pero Dios ve nuestras debilidades como un instrumento en donde Él manifiesta su poder para poder nosotros hacer la obra maravillosa de Jesucristo en la tierra, que es extender su reino, que es predicar su palabra y que muchas almas se salven. Dios usó a esos hombres en la Biblia de fe, porque el Señor ha mantenido una perspectiva distinta a la nuestra respecto a nuestras debilidades, ¿verdad? Para nosotros son impedimentos, pero para Dios usar nuestras debilidades es manifestar su poder. Ahora, te menciono que nuestras debilidades no son un accidente. Dios las permitió para precisamente que algo hiciera Él a través de ti y a través de mí en esta tierra. Porque dice la palabra de Dios que Él se acuerda que somos hechos del polvo de la tierra. Por lo tanto, dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto me encanta, porque está diciendo el Señor que a los débiles de este mundo, los que no teníamos esperanza, los que vivíamos en una profunda situación, no sabemos, física, emocional, intelectual, espiritual, de esos escogió Dios para sacarlos al reino de su luz y avergonzar a este mundo que se cree fuerte. Qué hermoso, hermoso es esto, que Dios haya escogido a mujeres y a hombres como tú y como yo para poder avergonzar a lo que se dice que es fuerte. Y una debilidad precisamente no quiere decir que son cosas, ¿verdad? Que tú y yo no sean superables precisamente, porque muchas cosas sí son superables. Probablemente haya cosas que tú no puedas superar, debilidades muy profundas o debilidades muy fuertes que te ha costado superar. Entonces se convierte en una debilidad, algo que tú no puedes cambiar, que tú y yo no podemos cambiar, que solamente el poder de Dios puede cambiar. Es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que tenemos debilidades, que tenemos algún tipo de debilidad. Ahora, hay debilidades en las cuales también son limitaciones, ¿verdad? Que son heredadas, a veces son físicas o a veces son emocionales, ¿verdad? Cosas que nos sucedieron en el transcurso de nuestra niñez, de nuestra infancia, adolescencia, juventud, y que tal vez ahora en este tiempo se ha convertido en una debilidad fuerte. Y nada más solo por mencionar algún tipo de debilidad física, puede ser una enfermedad o algún dolor que tal vez no haya manera de cómo poder ser curada. Hoy en día sabemos que muchas cosas pueden ser curadas, pero hay algún tipo de enfermedades tal vez hereditarias
que vienen de nuestros antepasados, tal vez algún tipo de discapacidad también, ¿verdad? A veces puede ser una discapacidad adquirida o tal vez pudo haber sido una discapacidad heredada también, algún padecimiento físico generacional. Y por otro lado, tenemos también los emocionales, que es probablemente algún tipo de traumas, que son cambios, problemas de personalidad, problemas de identidad, que muchos de nosotros traemos o venimos de este mundo, traemos de este mundo pecaminoso, ¿verdad? Que muchas veces son heredados por nuestros padres que no conocieron de Dios, ¿verdad? Tal vez tenemos recuerdos de maltrato físico o psicológico y que necesita ahí entrar el poder de Dios para poder cambiar, que son debilidades que solamente el poder de Dios puede cambiar, ¿verdad? Hay a veces tal vez puede haber limitaciones intelectuales, tal vez el intelecto de la persona no va más allá, ¿verdad? En conocimiento o desarrollo intelectual, su desarrollo intelectual no está suficientemente alto, ¿verdad? Hay cosas que también, algún tipo de situaciones que tal vez ya no puedes aguantar o no podemos aguantar, soportar. Algunas de estas cosas, tal vez tú tengas muchas otras en las cuales dices, se ha convertido esto en una debilidad en mi vida, la cual siento que me está impidiendo llevar una vida plena en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Imagínense, hermanos, tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder de la palabra de Dios es, hermanos, cuando llega a nuestro corazón en este vaso de barro, se convierte la palabra en poder de Dios para poder sacar adelante a ti y a mí de cualquier tipo de debilidad, para poder salir adelante, para poder servir y amar a Dios con todo nuestro corazón, a los hijos de Dios, a los hermanos en Cristo y en general a nuestra sociedad. Podemos servir aún en medio de todas nuestras debilidades, porque el poder de Dios, la excelencia del poder de Dios, se derrama en nuestro ser a través de su palabra y del Espíritu Santo. Hay algo muy interesante que yo encontré estudiando esto, que tenemos que reconocer nuestras debilidades. Hay una persona a la cual Dios usó con gran poder, el Espíritu Santo, y fue el apóstol Pablo. Lo usó tremendamente, pero porque el apóstol Pablo tuvo que reconocer que era débil delante de Dios y delante de la congregación, delante de los hermanos donde él iba. Decía, hermanos, yo tengo mis debilidades, tengo algunas cosas, pero yo estoy aquí separado frente a ustedes por el poder de Dios, por el poder de la grandeza de Dios. No estoy aquí parado solo como un hombre común. Estoy firme aquí, predicando el Evangelio por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Algo interesante que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Se imaginan el apóstol Pablo, un hombre de Dios, pararse a predicar así? Dice, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo se paraba así? ¿O por qué se sentía así? La palabra del Señor nos dice que él tenía un aguijón en su carne. Y muchos han pensado que tal vez era una enfermedad, otros han pensado que tal vez era gente que andaba persiguiéndolo atrás de él, etcétera, etcétera, o no sé, pero él tenía un aguijón en su carne que lo molestaba, que no lo dejaba tranquilo y que siempre estuvo en su cuerpo ahí.
Pero algo que yo me sorprende y admiro del apóstol Pablo es que él dice, aún así yo estoy aquí frente a ustedes predicándoles la palabra de Dios. Con temor y con temblor estoy aquí, en debilidad, pero estoy aquí. Qué interesante ver hombres valientes como él, ¿verdad? Admite tus imperfecciones. Si somos honestos y reconocemos nuestras debilidades, tenemos que admitir nuestras imperfecciones, tenemos que admitir nuestras debilidades, dejar de pretender que tenemos todo bajo control. No podemos engañar a Dios, no podemos engañar a los demás. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. No pretendas tomar tu control de ellas, no pretendas esconderlas. Sé honesto contigo mismo. De lo contrario, no estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestra vida. No estás permitiendo que Dios trabaje en tu vida. En vez de vivir justificándote o poniendo excusas, toma tiempo para identificar tus debilidades personales. Y vas a ver que le vas a sacar más provecho reconociéndolas y poniéndolas en las manos de Jesús para que Él las use con poder, para que las use para hacer bendición a tu familia y a todos los que te rodean. Segunda de Corintios 12, versículos 7 a 9, le dice el Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Imagínense el apóstol Pablo, ¿cómo podía decir esto? Él dependía completamente del poder de Dios. Dependía completamente, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. Alabaré a Dios en mis debilidades. Bendeciré a Dios en mis debilidades. Le serviré a mi Señor en mis debilidades, para que repose sobre mí, dice, el poder de Cristo. ¡Wow! Imagínate, hermano, cuando tú y yo somos honestos y reconocemos nuestras debilidades, dice la palabra de Dios que viene el poder de Dios, el poder de Cristo sobre nosotros a reposar. En 2 de Corintios 13:9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. Dice el apóstol Pablo, nos gozamos, nos alegramos de que nosotros seamos débiles y que ustedes estéis fuertes, y aún oramos por vuestra imperfección. O sea, porque vayan más adelante, oramos en medio de nuestras debilidades, oramos por ustedes para que Dios los siga levantando y en su poder, en medio de sus imperfecciones, en medio de sus debilidades, el poder de Cristo los siga levantando a ustedes ahí donde tú estás, ahí en una cama, ahí en un sofá, ahí en tu casa, ahí con dolores, ahí con alguna enfermedad. El poder de Cristo repose sobre ti y sobre mí. Amén, porque dice la palabra de Dios, aún oramos por vuestra imperfección. Hay algo interesante, también dice la palabra de Dios, que nos alegremos en nuestras debilidades. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice el apóstol Pablo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque es cuando viene el poder de Dios a reposar sobre mí y sobre ti. Cuando tú eres débil, es cuando tú eres fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando el poder de Dios viene sobre nosotros y nos cubre y nos levanta y nos sana y nos quita y rompe con todo aquello que está impidiendo que sigamos extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Alégrate
dice la palabra de Dios, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. En esas debilidades que tú tienes, gózate, alégrate, glorifica a Dios y pídele al Espíritu Santo que Él te use con poder. Y pídele al Señor Jesucristo que Él te use con poder. Porque dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces aspiramos a que Cristo nos libere de muchas de nuestras debilidades, o de muchas o de pocas de las debilidades que tú y yo tenemos. ¿Sabes? Quiero decirte que a veces o muchas veces el Señor permite esas debilidades, como lo hizo con Pablo, por varias razones. En este caso, hablando de Pablo, el Señor permitió esa debilidad en su cuerpo, ese aguijón en su carne. ¿Por qué? Dice el mismo el apóstol Pablo, para que no me levantara yo, dice, para que mi ego no se levantara por tanta revelación que el Señor me iba a dar, que el Señor me estaba dando. Por eso el Señor permitió ese aguijón, esa debilidad en mi cuerpo, en mi ser. Así que, hermano, alégrate en las debilidades. Alégrate porque todo tiene un propósito divino, todo tiene un propósito celestial, todo tiene un propósito de Jesús en tu vida y en mi vida, a través de nuestras debilidades, ¿verdad? Nuestras debilidades nos hacen depender más de Dios. Eso estoy muy seguro, que tus debilidades y mis debilidades nos hacen depender más del Altísimo, del poder del Altísimo. Si tú y yo no tuviéramos debilidades, créelo, que nos exaltaríamos y nos levantaríamos otra vez en contra de Dios, como lo hicimos antes de conocerle a Él. Nuestras debilidades nos mantienen alejados de la arrogancia. Es lo que decía el apóstol Pablo. El Señor no me ha quitado esto para que no me vuelva yo arrogante por tantas revelaciones y tantas cosas. A lo mejor Dios te ha bendecido económicamente, Dios te ha bendecido, te ha prosperado en muchas otras cosas, pero tienes alguna debilidad. Glóriate en el Señor. ¿Por qué? Porque Él en medio de todo eso está diciéndote, tienes que depender de mí, solamente de mí, no de lo que tú tengas o de lo que no tengas. Tienes que depender de mi poder en medio de tus debilidades, ¿verdad? También nuestras debilidades Dios las usa para mantener nuestro ego controlado. Eso definitivamente estoy convencido. Nuestro ego tiene que ser controlado por Dios y Dios usa nuestras debilidades. Pero no te desanimes. Tengo una ilustración aquí para ti, ¿verdad? Cuando Gedeón reclutó un ejército de 32,000 soldados para pelear contra los madianitas, Dios lo redujo a solamente 300 hombres, ¿verdad? Estos 300 hombres estaban en una desigualdad considerable con los madianitas, ya que estos madianitas eran 135,000 soldados. Imagínense nada más el abismal de diferencia en cantidad. Todo parecía una derrota rotunda para el pueblo. Sin embargo, ellos salieron victoriosos. Dios lo hizo para que Israel reconociera que no fue por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios que se salvaron de morir. Qué importante, qué impactante y qué impresionante cómo Dios obra en medio de nuestras debilidades, ¿verdad? Gedeón también era un hombre que tenía debilidad, y una de sus debilidades era que tenía una autoestima muy baja. Gedeón tenía una autoestima muy baja, una inseguridad profunda. Sin embargo, Dios transformó a Gedeón en un hombre poderoso y valiente de fe. Imagínense, hermanos, un hombre con este tipo de problemas, de debilidades más bien, no problemas sino debilidades, que Dios lo usó en medio de todo eso a Gedeón. Con todas esas dos debilidades tan fuertes que tenía,
de baja autoestima y de una inseguridad profunda y se convirtió en un hombre valiente. Así que si tú has tenido alguna de estas debilidades, levántate, porque Dios te va a usar, Dios te quiere usar, Dios te quiere bendecir a ti, a tu familia, a tu iglesia, a todos los que te rodean. No importa cuáles sean tus debilidades, sigue extendiendo el reino del Señor. Algo interesante que quiero decirte es que compartas tus debilidades para hacer más fuertes a otros. Por eso el apóstol Pablo les decía que él era débil, que se paraba al frente con temor y temblor. Él compartía sus debilidades, pero para que los hermanos, la iglesia de ese tiempo, se hicieran fuertes. Como que no suena, ¿verdad? Pero así obra Dios. Cuando tú compartes tus debilidades, haces más fuertes a otros. ¿Cómo viste, por ejemplo, que Dios te ayudó a salir adelante de esto? Dios te ayudó a salir adelante de aquello. Dios te dio la victoria. Viste el poder de Dios en esto. Viste el poder de Dios en aquello, ¿verdad? En aquella área de tu vida, cuando estuviste en debilidad. Y entonces, ¿qué es? Tú vas a compartir de tu debilidad. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor: llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Alégrate, gózate con los que se gozan. ¿Verdad? Qué interesante. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dijo que él estaba parado, pero con debilidad y con su aguijón, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dijo también que cuando él quería hacer lo bueno, no lo podía hacer. Se le dificultaba hacer lo bueno, ¿verdad? Dice, y cuando trato de no practicar lo malo, eso hago. Entonces Pablo reconocía sus debilidades. Cuando quiero hacer lo bueno, no puedo hacerlo. Y cuando quiero practicar lo malo, eso es lo que hago. Entonces, el apóstol Pablo reconoció sus debilidades. Reconoció también sus frustraciones el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, cuando realmente fuimos agobiados, dice, abrumados, y temimos que nunca podríamos volver a vivir. El apóstol Pablo les predicó eso, dice, estaba yo frustrado, ya no sabía si iba a morir en ese barco en donde yo viajaba. También el apóstol Pablo les predicó a los hermanos, a la iglesia, en Hechos 27:20, y les dijo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eran sus temores, también tenía temores Pablo, hermanos. Tenía temores y había momentos de frustraciones para el apóstol Pablo. Tenía sus ratos también, ¿verdad? Sus momentos en los cuales él decía, tal vez esto ya no voy a poder seguir adelante, pero voy adelante. Tal vez esto me quiera impedir seguir caminando con Cristo, pero sí voy a poder. Porque cuando yo soy débil, dice, soy más fuerte. Pero por el poder de Dios, por el poder de Cristo que reposa en mí. Aleluya. Algo interesante que quiero decirte es que para reconocer nuestras debilidades se necesita humildad. Y la humildad es algo que solamente nace o debe nacer del corazón del hombre. Del corazón del hombre. Hasta la palabra de Dios dice que Dios da gracia al humilde, ¿verdad? Pero resiste al altivo. Resiste al que cree que lo sabe todo. Resiste al que cree que lo puede todo sin Él. Resiste a toda aquella persona que dice, yo sin Dios, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Cristo, yo no necesito a nadie para salir adelante. Dios resiste, dice, a los que se alzan, a los altivos, a los que dicen, no necesito a Dios. La humildad no es negar tus fuerzas y, ¿verdad? Y quedarte estático, sino es decirle al Señor con honestidad que decidimos nosotros depender de su gracia. Eso realmente es. Así es como podemos nosotros, hermanos, seguir adelante en el camino de Dios, dependiendo de la gracia de Dios solamente, porque todos los hombres y mujeres de fe eso hicieron, dependieron solamente de la gracia de Dios, del poder de Jesús y del Espíritu Santo.
Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades y mis debilidades para convertirlas en fortalezas, para convertirlas en unas grandes fortalezas, en donde el enemigo no pueda hacer estragos, sino que el enemigo se quede fuera y no pueda jamás entrar para hacer destrucción en tu vida. Nuestras debilidades se pueden convertir en fortalezas mientras tú y yo queramos que eso suceda, que es depender del poder de Dios, depender de la gracia de Dios, depender del Espíritu Santo 100%. Vamos a orar para que Dios te ayude a depender del poder de Dios, del poder de Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar, que Dios te ayude. Quiero orar por ti ahí donde estás, para que el Señor te ayude en todas tus debilidades. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que hemos pasado juntos. Quiero pedirte, Señor, que tú traigas, que tu poder descienda sobre cada hermano, que tu poder repose sobre cada hermano, sobre cada una de las debilidades de mis hermanos, que tu poder descienda sobre ellos y que esas debilidades se conviertan en fortalezas donde el enemigo jamás entre a hacer destrucción, y que esas debilidades tú las uses como lo hiciste con Pablo, con Gedeón, con Abraham, con todos los hombres que tuvieron sus minutos, sus tiempos, sus días, sus ratos de debilidad, como David, como Salomón, como esos grandes hombres de fe, como los padres en la fe, Señor, como los hijos de Jacob que vendieron a su hermano José, tiempos de debilidad que pasaron ellos, pero que aún así, Señor, se hicieron fuertes. Los hiciste fuertes, Padre, en medio de sus debilidades, Padre. Y así quiero pedirte, Señor, que nos hagas fuertes en medio de nuestras debilidades y que tu poder, Señor Jesús, repose en nosotros en medio de cualquier situación que estemos pasando. Bendice y fortalece a cada uno de mis hermanos en sus debilidades, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno haber compartido, poder estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Reciban un abrazo de todo corazón. Bendiciones a todos los hermanos, a todas las iglesias que nos ven cada domingo. Los hermanos del Rey de Reyes en Culpepe, Virginia, y Manassas, Virginia. Los hermanos del Rey de Justicia, Puebla. Y a todos los hermanos que nos estén viendo. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús.